Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber si ya me escuchan para continuar. Buenas noches, ¿me escuchan? Ok, listo. Bueno, señores, soy Juan Carlos Perea, soy abogado en libre ejercicio, netamente en temas penales y temas constitucionales específicamente. Lo que en sus países o en el mío es protección de derechos constitucionales y específicamente la protección del derecho a la libertad. Ese es mi ámbito de ejercicio profesional. Me dedico un poco a la academia, es decir, investigo. Soy un poco curioso de lo que pasa en el derecho, lo que pasa en el mundo sobre el derecho, para tratar de aplicarlo o hacer entender o ver las posibilidades de aplicabilidad en mi país. De igual forma, soy abogado socio fundador de Justitia Ecuador y de Buffet Perea y Asociados, dos estudios jurídicos que son socios para llevar a cabo protección de derechos. Específicamente, es muy importante tener en cuenta el perfil que tengo para que ustedes puedan debatir y poder rebatir después del video sobre el tema que voy a exponer. Mi tema prácticamente es el testimonio del coprocesado o coacusado, dependiendo de las legislaciones, o coimputado en otras legislaciones. Vamos a ver el sistema, la modalidad y los estándares probatorios para llegar a una pregunta y una interrogante. Algo que prácticamente, según mi investigación, hay ciertos esbozos, hay ciertas resoluciones en Colombia, en la Corte Suprema, en España, ya sea por la Corte, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Español, en donde han querido dar solución a este problema que es evidente y prácticamente en Ecuador se está haciendo una tendencia y sería muy bueno aportar a que esta tendencia sea totalmente regulada. Toda la exposición va a estar encaminada a una sola finalidad, que es qué debemos observar del testimonio o de la voz del coprocesado para saber si le damos valor positivo o valor negativo dentro del juicio que vaya a resolver el Tribunal de Garantías Penales. Entonces, es muy importante esta situación. ¿Y por qué es importante? Expliquemos por qué es necesario saber con anticipación qué es lo que se le debe tomar en cuenta al coprocesado para saber si le damos valor positivo o valor negativo a su voz. Y es necesario por seguridad jurídica, por derecho a la defensa, a su vez no vulnerar el debido proceso y lo más importante, que encaja todo esto por tutela judicial. Eh, Cuando Feuerbach determinó o plasmó varias ideas en el principio de legalidad, fue específicamente pensado a que el derecho penal no sea arbitrario. No sea arbitrario como nos narraba Beccaria de los delitos y las penas, en donde la pena, el delito, la tipificación de la conducta, que ahora llamamos, o el supuesto de conducta, supuesto fáctico, el procedimiento y la pena no sean arbitrarios por el juez. Es decir, que sean conocidos antes por el ciudadano que va a ser procesado y que sea conocido no solo por ellos, sino inclusive por la defensa técnica para saber cómo comandar una defensa durante el proceso penal. Por eso es muy importante que las altas cortes en mi república, en el Ecuador,
plasmen o delineen ya qué se debe observar en el testimonio del coprocesado para saber si se da valor positivo o valor negativo. Como lo decía, es muy importante por la tutela judicial, por el derecho a la defensa, seguridad jurídica, ya que depende de esa línea jurisprudencial o al menos de esos precedentes para que la defensa técnica, al conversar y al tener el contacto con el cliente, con el imputado, sospechoso, dependiendo de la fase en la que lo contraten al abogado, ya sepa entablar una teoría del caso y a su vez sepa construirla durante todo el proceso penal. Porque resulta que lo que vaya a decir a través de su voz el coprocesado en audiencia de juzgamiento, que es el único momento en donde se evacúa prueba, no debe ser improvisado. Debe ser debidamente actuado y debe ser debidamente estructurado y manejado durante todo el proceso. La pregunta es, en el Ecuador al menos, Chile tiene algo, eh, Colombia tiene al menos resoluciones de su corte, en España igual. Los abogados a través de esto ya sabemos cómo actuar cuando nuestro cliente en la conversación, cliente-abogado, en la primera conversación, que es la más importante de la práctica penal, en donde construimos, gracias a esos conocimientos, a esos hechos contados, construimos nuestra teoría del caso, eh, sabemos qué hacer y qué no hacer para que la voz de nuestro defendido, que fue contada en ese instante, tenga valor probatorio o sea aceptada por el Tribunal de Garantías Penales. Muchas de las veces nos reunimos con nuestros clientes y nuestros clientes nos dicen, sí, en realidad yo sí cometí el delito, pero vea, yo me di cuenta después, a mí me engañaron, o mire, en realidad yo solo dejé pasar y ellos hicieron todo, o en realidad yo no tengo nada que ver. En sí pueden haber varias hipótesis, las cuales yo las he denominado, y es muy importante tomar en cuenta esto, las cuales yo las he denominado eh, con un nombre un poco técnico para poderlas entender fácticamente. Es posible que haya ausencia de responsabilidad conjunta en una tesis, que haya autorresponsabilidad individual en otra tesis, que haya autorresponsabilidad conjunta en una tercera tesis y una cuarta tesis que tiene varias variantes, que haya ausencia de responsabilidad individual con variantes ordinarias y extraordinarias, como desplazamiento de responsabilidad ordinaria, en donde prácticamente el coprocesado dice todos fueron menos yo, o desplazamiento de responsabilidad extraordinaria, en donde dicen casi todos fueron menos nosotros. Entonces todo esto hay que tener en cuenta porque sobre cada de estas hipótesis la Corte o las Cortes deben pensar en cómo corroborar periféricamente sus testimonios y qué observar en esa voz para saber si se le da valor positivo o valor negativo. Eh, Tengo entendido que esto también observan personas que no son profesionales, que son estudiantes, que considero que es un conocimiento básico de que hablamos de coprocesado cuando existen más de dos procesados o coimputado cuando existen igual más de dos procesados. En Ecuador ya se dejó de utilizar la palabra imputado eh, desde la reforma del 2009, en donde ya se habla de procesado. Acá podemos hablar solo de sospechoso, que es una investigación previa, y procesado, que es desde que se inicia la formulación de cargos hasta que acaba el proceso penal, aunque este variante de procesado puede tener una variante de acusado también, que es en juicio y condenado en apelación y casación. Entonces tiene que haber dos o más. Puede haber un tres, pueden haber cuatro, pueden haber cinco coprocesados. Entonces, ¿qué es lo que el tribunal debe observar en ellos? Primero, lo que debe hacer el tribunal es identificar desde la voz, porque es la única forma, porque el tribunal no conoce el juicio, o si sus abogados son muy técnicos y muy estratégicos, desde el alegato de apertura ya sabrán determinar y hacer notar al tribunal cuál es su tesis y su estrategia en el juicio, para que el tribunal ya desde allí note cuál de estas tesis, en caso de que dé voz el coprocesado, van a acogerse.
lo había dicho. Ausencia de responsabilidad conjunta es ninguno de nosotros tenemos nada que ver, dos o más. Autorresponsabilidad individual es yo A tengo que ver, B no, y C tampoco. Eh, la tercera es autorresponsabilidad conjunta, A, B y C, todos tenemos que ver. Y la otra es ausencia de responsabilidad individual. Yo no tengo que ver, con dos variantes, ordinaria y extraordinaria. Yo no tengo que ver, todos tienen que ver, desplazamiento de responsabilidad ordinaria o desplazamiento de responsabilidad extraordinaria, que es A y B no tenemos que ver, pero C sí. Entonces esas cosas tienen que resolverse, porque es la única forma de tener un derecho a la defensa bastante o altamente sofisticado y altamente técnico, y en donde no haya nada o no haya nada arbitrario o darles posibilidad a que se resuelva de manera arbitraria. Ahora, la pregunta es, ¿hablamos de sistemas de valoración probatoria o hablamos de valoración probatoria? Entrando un poco ya fuera de las hipótesis, un poco ya a materia, considero que todos los códigos latinoamericanos son acusatorios, ya nos hemos alejado del proceso inquisitivo, todos tenemos ciertas similitudes, algunos con ciertas normas más claras, otros con ciertas normas más oscuras, pero todos estamos, creo yo, ya en un sistema de libre valoración. Hay que recordar que antes, o bueno, doctrinariamente podríamos decir que existen dos sistemas de valoración, que es la prueba legal o tasada, que es uno, y el sistema de la libre valoración. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta en nuestros países, o en Ecuador específicamente, por cuál de estos dos sistemas estamos? Habrá mucha gente que diga la prueba tasada no la tenemos, porque es de antaño y ya la superamos, pero déjenme decirle que en cierta forma se aplica ciertas causas o ciertas fórmulas de prueba tasada, lo cual es totalmente arbitrario y es una ausencia de norma lo que le permite al juzgador tener esta libertad de aplicar esto. Ya hablaremos más adelante. Resulta que si analizamos el sistema jurídico penal, la Constitución, los pactos internacionales, los tratados internacionales o los instrumentos internacionales, el Código Orgánico Integral Penal, respecto de la prueba, lo único que podemos decir que tenemos es una fórmula que es el más allá de toda duda razonable, que esa fórmula no nos ayuda en nada para saber cómo aplicar desde el tronco, porque esa fórmula puede ser aplicada en diferentes estadios, dependiendo el conocimiento del juzgador. Eh, Resulta que tengo dos fundamentaciones para decir que tenemos el sistema de libre valoración probatoria. El primero es que, si bien es cierto, en materia penal, en el Ecuador, la ley supletoria es el Código Orgánico General de Procesos, y como en el COIP o Código Orgánico Integral Penal nada dice sobre esto, el COGEP sí habla de la sana crítica, y la sana crítica con las reglas de la lógica, la experiencia y de la ciencia ya nos hace entender que estamos ante un criterio de libre valoración y ya no de prueba tasada. De igual forma, cuando leemos en la Constitución de la República del Ecuador que toda resolución de autoridad competente, específicamente la del juez, debe ser debidamente motivada, y sabemos que entre tantos estándares de motivación que hay o de forma de ver si una decisión es motivada, tiene que ser razonable. Y la única forma de saber que es razonable es la libre convicción, el sistema de libre valoración de la prueba. La prueba tasada no es razonable. Pero cuando ya nos centramos a que Ecuador tiene un sistema de libre valoración, igual nos encontramos a otro problema, porque existen que hay dos concepciones.
La una, la subjetivista o persuasiva de la prueba, y la otra, la racionalista o cognoscitiva de la prueba. En la subjetivista o persuasiva, lo único que vale es lo que hace el abogado a través de la audiencia de juicio, lo que hace el testigo de convencer al juzgador. Convencerlo. Y el juzgador en con esta concepción eh, dentro de la libre valoración, tiene solo dos fórmulas posibles a aplicar. Una de ellas es la íntima convicción y la otra es la creencia de más allá de toda duda razonable. Pero ninguna de ellas debe motivar o fundamentar de por qué su decisión es A y no es B, o por qué su decisión es C y no es ni A ni es B. Aquí no, aquí solo lo hace por su espíritu propio, por su interpretación personal. Y esto sí depende mucho del estado de ánimo del juez, si el juez desayunó o no desayunó, si le hicieron enojar, si tiene deudas, si no tiene deudas y cosas así. Lo cual este es muy irracional, que desde los parámetros antes entendidos o antes expuestos, como es la motivación en la Constitución de la República del Ecuador y la sana crítica, no es posible aplicar o no es posible que estemos bajo un sistema subjetivista. El otro sistema o el otro concepción más que sistema es la racionalista o cognoscitiva de la prueba. En esta, sí. Y resulta que aquí hay fórmulas que nos permiten llegar a esta máxima de concepción del sistema de libre valoración, que es la sana crítica. Pero resulta que en el Ecuador, en materia penal, nada nos han dicho sobre la sana crítica. La ex Corte Suprema en materia civil ya definió, ya nos dio lineamientos de la sana crítica. Resulta que eso de las reglas de la ciencia son muchas, reglas de la experiencia, máximas de la experiencia, en eso de las reglas de la lógica, no sabemos de cuál lógica, hay más de 55 lógicas, ya no es la lógica de Aristóteles, son otras lógicas, pero no nos han dicho cuál de esas reglas son las que ellos utilizan para dar una decisión de inocencia o culpable o una respuesta C quizás que no la haya pedido ni fiscalía ni la defensa. Entonces, cuando nosotros en la práctica vemos que ya no estamos en prueba tasada, que estamos en libre valoración y que por norma constitucional debe ser razonada la decisión, ya no estamos bajo la concepción subjetivista en donde hay que convencerle al juzgador. Resulta que cuando leemos una sentencia lo que vemos es eso. Analizamos subjetivismo y analizamos en la práctica qué es lo que el juzgador le ha convencido, más no lo que el juzgador ha decidido con la regla de la razonabilidad. ¿Qué pasa? Que muchas de las veces ciertos abogados tenemos ciertas perspectivas sobre ciertos jueces y los jueces sobre ciertos abogados, en donde el juez solo con ver a un abogado, o a veces ni siquiera al abogado, a veces con ver a una persona de color, a una persona que haya tenido antecedentes penales anteriormente, a una persona que tiene, como decía Zaffaroni, está etiquetado socialmente porque se viste como ladrón, se escucha como ladrón. Los juzgadores ya de entrada saben o presumen de que él es culpable, porque él ya les convenció sin que nadie hable que es culpable. Esto nos damos cuenta al leer las sentencias, porque en las sentencias, todas las sentencias en Ecuador, en un 80% son las mismas, tienen los mismos puntos, pero nadie analiza por qué le da un valor positivo o valor negativo a la prueba. Y a su vez, cómo llega a la conclusión y decisión del caso. Eh, Conversando con gente de otros países, específicamente España, que hacen judicatura, nos comentaban que ellos, para llegar a una decisión, hacen un sinnúmero de procesos mentales después de la audiencia de juzgamiento. Ellos tienen que determinar la prueba individualizada, de manera individual,
y después en conjunto. Para entrar a eso es necesario explicarle esto. Nosotros hablábamos hace un momento que en la concepción subjetivista y persuasiva de la prueba, que es algo que teóricamente no hay en Ecuador, pero que prácticamente es lo que hay, se podían utilizar dos fórmulas, la de la íntima convicción y la de más allá de toda duda razonable. Estas no son antagónicas, porque a su vez pueden ser conjuntas o copulativas para una decisión. Y que en la concepción racionalista lo que va haciendo aquí es recurriendo a reglas de la epistemología, de la racionalidad general, para determinar si las pruebas tienen valor suficiente o valor insuficiente, es decir, si se la valora positivamente o negativamente. Pero también aquí se puede utilizar el estándar de más allá de toda duda razonable, porque este es un estándar que en Ecuador, ojo, en Ecuador no es un estándar para valorar la prueba, es un estándar de decisión. Ojo con esto, porque resulta que usted tiene 5 testimonios, de los cuales son 3 testimonios X, 2 pericias y 2 pruebas documentales por fiscalía, y por defensa tiene 2 testimonios. Usted, al análisis de cada de estas pruebas, tiene que analizarlas individualmente para saber si le da o no le da valor positivo, si las toma o no las toma en cuenta. Y entre esos, el Ecuador lo ha dicho, vamos a ver los criterios de legalidad, de cadena de custodia, de importancia y de muchas cosas más. Una vez analizado esto, y en donde un juez diga, sí, 2 testigos estuvieron mintiendo, claro, dijeron ciertas cosas en el examen, pero en el contraexamen se contradijeron, el abogado los hizo contradecir, por ende están mintiendo, no podemos darle valor positivo, nos quedamos con un testimonio, resulta que los 2 peritos, uno no sabía lo que hacía porque no tenía base científica, se les preguntó con términos científicos, se les preguntó sobre ciertas fórmulas aplicadas, no supieron responder, por ende este testigo, este perito no sabemos si sin saber esa fórmula cómo llegó a una conclusión. Por ende tampoco le damos valor positivo y nos quedamos con un perito y el documento es ilegal y nos quedamos con un perito y un testimonio. Valor positivo. Resulta que con el perito y el testimonio sí se prueba materialidad, pero no se prueba responsabilidad. Porque la única prueba de dar responsabilidad es un testigo. Y resulta que bajo el estándar más convencimiento más allá de toda duda razonable no llega y por ende, por este estándar, que es el conglomerado después de toda la prueba, no hay culpabilidad. Entonces, de esta forma es como se debería valorar la prueba. Acabo de ver que se une el maestro Pepe Moreno, es un litigante de lo mejor, 3.0 acá en Ecuador, y continúo con la ponencia. Entonces, existen estas preguntas, estas variantes y estas interrogantes. Si nosotros tenemos el sistema de libre valoración de la prueba, si bajo el sistema de libre valoración de la prueba el juzgador no puede utilizar la concepción subjetivista, por ende no puede utilizar íntima convicción, porque debe utilizar la concepción racionalista. Por ende, para aplicar la concepción racionalista, tiene que aplicar la fórmula de la sana crítica y de decisión final, la de más allá de toda duda razonable. La pregunta es, ¿esto es suficiente para pasar el filtro de si el coprocesado, sea por cualquiera de las 4 hipótesis, en su voz le damos valor positivo o negativo o nos hace falta algo? Esa es la interrogante. Es decir, hay 4 casos diferentes. En todos los 4 casos, para hacerlo muy sencillo, solo un procesado habla. Solo un procesado. Todos los demás se cogen al silencio. Y el que habla en el caso 1 dice, ninguno de nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a la esquina, nos pusimos a fumar un cigarrillo,
Resulta que llegó la policía y ahí encontró la bolsa de droga. Nosotros no sabíamos que había una bolsa de droga. En el caso 2, puede decir, sí, resulta que mis tres amigos, o mis dos amigos, o mi amigo, nada tienen que ver con la droga que llevo en el carro, porque como yo iba viajando y me puedo quedar dormido, los llamé para que me acompañen al viaje, pero ellos no sabían que yo iba a entregar droga. En la tercera hipótesis es, sí, todos tenemos que ver. Nos dio tal señor, esta cosa, el señor nos llamó este número telefónico, nos entregó acá, nos dijo que haga esto. Y en el cuarto caso es, yo no tengo nada que ver, ellos tienen que ver. Resulta que esa voz del coprocesado, ¿cómo le doy valor positivo solo con la sana crítica? ¿Nos hace falta algo más? ¿Es suficiente la sana crítica para darle valor al testimonio del coprocesado? En España, cuando yo, en finales de la década, en la década de los 80, específicamente, tengo las sentencias, la segunda sala del Tribunal Supremo, el 28 de septiembre de 1988 y el 5 de junio de 1992, comenzó a aplicar en, y creó un estándar adicional a la valoración o a la fórmula de sana crítica para delitos sexuales. Y el Tribunal Supremo Español dijo que aún, además de la sana crítica, es necesario aplicar al testimonio de la víctima el siguiente test o el siguiente estándar, que se compruebe ausencia de increíbilidad subjetiva, que se compruebe verisimilitud de la declaración y que se compruebe persistencia en la declaración. La pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con el testimonio de los coprocesados? Yo creo que sí. No este estándar no. Hay que crear uno nuevo. Y hay que crear uno genérico con cuatro brillos o con cuatro diferenciaciones por las cuatro hipótesis que hay, que la cuarta es la que se deriva en dos hipótesis subsiguientes. Hay que hacer por cada hipótesis. Resulta que los juzgadores no tienen unificación de criterios y les entiendo, porque muchos de estos criterios de los juzgadores se deben a las casas de estudios. Obvio que la educación en la sierra y en la costa es diferente, obvio que en ciertas ciudades de la sierra la educación es diferente, a ciertas ciudades de la costa también es diferente, obvio que ciertas universidades de ciertas ciudades es diferente. ¿Por qué? Porque resulta que hay profesores que se educan a nivel nacional, hay profesores locales, a veces a nivel nacional, y hay profesores que se van por América Latina, se van por el mundo, Europa, y entienden y traen lo que allá sucedió años atrás, lo traen a aplicar acá. Y es obvio que si tienes de profesor, un juez en un máster tiene de profesor a profesores que conocen el mundo europeo, obvio que ese juzgador va a saber aplicar lo que allá ya lo hicieron en la década de los 80, la década de los 70, y cosas así. Entonces tiene mucho que ver el estudio. Y se entiende por eso de que los jueces en ciertas ciudades tengan ciertas posiciones. Por ejemplo, yo litigo a nivel nacional. Cuando voy a Riobamba, me da hasta chiste saber que si yo no he enunciado ciertos documentos para usarlos como contradicción o refrescar memoria del testigo, no puedo usarlos, tenía que haberlos enunciado. Mientras que en Santo Domingo, en Quito, no es así. Entonces, cada juzgador tiene su forma de ver. Y a veces no es ni cada juzgador, a veces es el sistema mismo. ¿Pero por qué? Porque la Corte Nacional de Justicia ha pasado dormida desde su creación. No ha hecho absolutamente nada en unificar el derecho, en darnos líneas de aplicación a ciertos casos oscuros de la norma, ya sea como jurisprudencia por triple fallo o como resolución de fuerza de norma. No ha hecho nada de esto. Y es una incertidumbre del litigante llegar a una audiencia en donde no conoce el tribunal,
en donde lo que nos obligan a nosotros es a utilizar la íntima convicción, es decir, la concepción subjetivista, convenzamos al juzgador, pero es porque no están las normas claras. Si las normas estuvieran claras, nosotros supiéramos cómo actuar en estas formas. Y esta es una gran deuda que tiene la Corte Nacional de Justicia y en cierta forma la Corte Constitucional. Es alguna deuda inmensa no para los abogados litigantes, es una deuda inmensa para los ciudadanos. No hay seguridad jurídica en la valoración probatoria. Usted lee una sentencia y usted no sabe qué regla de la lógica, ni qué regla de la experiencia, ni qué regla de la ciencia es la que aplicó para decir que ese testimonio vale o para decir que no vale. Porque resulta que en muchos casos, y no sé si en América Latina suceda, y espero leer sus comentarios, resulta que en muchos casos los juzgadores ni siquiera resuelven todas las premisas planteadas por la defensa. Ante esta situación, es claro, y entrándonos un poco más al tema, que es necesario agregar o crear una fórmula adicional solo para valorar el testimonio del coprocesado. No es posible que sea improvisado, no es posible que haya un sinnúmero de cosas. Les comento, esto es, este es el tema, o sobre este tema es lo que voy a investigar en una tesis de un máster que estoy realizando en Ecuador. Y sí me han venido varias ideas en la investigación. Y esta es una ponencia de las que espero realizar muchas sobre este tema, porque es la única forma de compartir con ustedes, hermanos latinoamericanos, para que de esa forma ustedes me puedan ayudar también con información. Pero creo que he leído algo como para venir a exponerle estas situaciones acá. Yo considero en primer lugar que la prueba debe seguir teniendo los estándares o los principios básicos de toda prueba. Considero que la prueba, desde su producción, debe ser debidamente anunciada. Es decir, yo considero que la única forma de evitar improvisación en audiencia de juzgamiento y a su vez evitar posibles vulneraciones del derecho a la defensa a la víctima es que debe estar anunciado. Obvio, Fiscalía no puede pedir el testimonio de un coprocesado o de todos los coprocesados, obvio, porque atenta contra el estado de inocencia, atenta contra el derecho al silencio y autoincriminación y un sinnúmero de cosas más. Que es un tema muy importante también que se debería hablar. Pero si yo soy el abogado defensor de de un coprocesado que me ha dicho desde la primera entrevista, después de la calificación de la flagrancia o formulación de cargo, o desde la investigación previa, señor abogado, yo sí sé quién hizo el delito, yo solo presté el carro, me dijeron que iban a hacer una vuelta y me iban a dar $100. Yo no sé qué iban a matar, yo no sé a quién iban a robar y a quién iban a matar. Entonces, si ya te lo cuentas desde un inicio, tú ya sabes. Y si la corte hubiese dicho, o cómo sería tratado en ciertas tesis el testimonio del coprocesado, tú ya sabrías qué hacer en la instrucción fiscal para llegar y probar lo que la corte ha dicho y a su vez darle valor positivo a tu testimonio. Pero como no lo ha dicho, es obvio que tú tratas de buscar la forma de probar tu tesis, tu teoría del caso, y tienes que anunciarlo. Obvio, señor juez, en defensa del ciudadano XYZ, llamo a rendir testimonio a estas personas y también el testimonio de XYZ. O sea, debe estar anunciado. No podemos permitir que vaya a juicio y en juicio diga yo quiero dar testimonio. Porque no confundamos la voz del procesado como medio de defensa material y como prueba. Entonces, el procesado tiene voz a hablar en audiencia de juicio. Tiene voz. Pero el tribunal no puede darle valor probatorio porque para mí el primer filtro que debe crearse es que debe ser debidamente anunciado. El segundo filtro
Y hay un gran debate aquí, ¿no? Si debe ser jurado, no debe ser jurado, porque resulta que ser jurado sería un falso testimonio y cosas así, ¿no? Ese filtro, en realidad, no lo pienso tomar porque es una batalla filosófica, de hecho, pero el siguiente filtro debe ser contraexaminado. Si no permite su contraexamen, no es prueba. Así él esté diciendo la verdad. Entonces, señores, con esos dos filtros ya tenemos al menos requisitos de procedibilidad para saber que la voz del procesado al menos tiene expectativas de ser prueba. Hay un autor bastante importante, hay un autor bastante importante eh, español, es el, el señor Manuel Miranda Strampes, y él sus libros, en sus ponencias escritas, habla mucho sobre el valor probatorio de la declaración del coimputado y el estándar de corroboración. Y es algo que yo también lo acojo y sugiero que se debería analizar, es respecto de la credibilidad subjetiva. Es decir, que en la declaración se exija que concurran móviles, que no concurran móviles espurios, como es odio personal, venganza, resentimiento, obediencia a una tercera persona, un soborno policial, una promesa de trato policial más favorable. Es decir, esto no debe existir, porque si esto existe, claramente no podemos darle una credibilidad subjetiva al testimonio. Claro, y aquí entramos en un gran conflicto, pero ¿cómo probamos una colaboración eficaz? Si prácticamente hay beneficio. Solo hablemos de beneficio. Entonces, señores, creen una fórmula, un estándar para valorar el testimonio coprocesado. Y cuando se cree el estándar de la autorresponsabilidad conjunta, allí deben tocar lo que es la colaboración eficaz. Para saber por qué en este estándar, a pesar de que hay una premiación o un beneficio, ¿qué se le debe exigir? Es decir, si le damos un beneficio, debemos exigirle más al testimonio del coprocesado. Esa es la lógica para poderla entender. Eh, esta, Esto ya determinado, que lo dice Strampes, obliga a que el tribunal examine varios factores. Entre estos factores, que determine relaciones existentes con anterioridad entre los dos coprocesados. Es decir, la defensa que quiere que se le crea a su testimonio de su defendido, de su coprocesado, debe llegar y llevar al tribunal y demostrar cuál ha sido la relación anterior al hecho delictivo, para que de esta forma el tribunal pueda tomar en cuenta si existe estos términos, estas situaciones o móviles espurios para poder aplicar o no aplicar valor positivo al testimonio. Hay que tener en cuenta que esto ya, por ejemplo, fue apreciado y aplicado por el tribunal, por la sentencia del Tribunal Constitucional Español, la 137/ de 1988, en la página 4. Prácticamente esto ya determina. Y así un sinnúmero de cosas, como por ejemplo yo solicitaba o enunciaba un requisito. Debe haber persistencia de coherencia de la tesis aportada a través de la voz del coprocesado. Coherencia y persistencia de la tesis aportada por la voz del coprocesado. ¿Qué? ¿A qué refiere? En Ecuador tuvimos un caso, y este ya puedo hablar porque ya fue condenado, está ejecutoriado. Esta persona ha luchado varias veces por recursos de revisión, no sé qué pasa allí. Pero resulta el caso de Karina del Pozo, es muy importante analizar. No recuerdo bien el nombre de estos coprocesados, pero creo que es Piña, la persona condenada. Bueno, una de las condenadas que dice ser inocente.
Y prácticamente yo analicé la sentencia. A él se lo condenan por el testimonio de otro señor. La verdad no recuerdo el nombre. Pero este señor contó un relato A en la audiencia del tribunal, motivo por el cual condenaron a este que dice ser inocente. Pero resulta que en la instrucción fiscal existieron 4 momentos en donde él dio voz. En, reconocimiento del lugar, reconstrucción del lugar, versiones, si mal no recuerdo, y en todas ellas eran unas hipótesis diferentes. Entonces el tribunal, con ayuda de la defensa, que se siente afectada por esa teoría del caso, que se está plasmando con técnicas de litigación en juicio, lo que tiene que hacer es, a ver, en ejercicio de litigación oral, a ver, señora, usted nos ha dicho que C es culpable por esas circunstancias. Eh, ¿Recuerda usted que hizo el día tal, tal y cual? No recuerdo. Eh, bueno, se le da para que refresque la memoria. Eh, ah, ¿Es verdad que usted dio una versión? ¿Sí? ¿Nos puede decir que dijo una versión? No recuerdo, refresca la memoria. Allá, y ahí se le pregunta, ¿es correcto que usted dijo A? ¿Es correcto que usted dijo B? Y se le saca a relucir que anteriormente a la voz del juicio, él ha dicho en otras posiciones cosas totalmente diferentes a lo que está diciendo el juicio. Con esto yo, como codefensa que se siente vulnerado por ese testimonio, puedo demostrar al tribunal de que ese testimonio no tiene que ser positivo, valorado positivamente, sino negativamente. ¿Por qué? Porque resulta que no cumple el presupuesto de coherencia y persistencia con la tesis de la voz del testimonio o de la voz de la audiencia de juzgamiento. Entonces, reglas así son las que hay que escribir, la gente que escribe, la gente que da conferencias, habría que investigar. Espero que cuando culmine mi trabajo, mi tesis, poder exponer ya todas las reglas que están generándose, que se están investigando y poderlas compartir con ustedes. Pero el mensaje claro en esta ponencia, y para culminar, creo que con 2 minutos hago, es, está claro que la sana crítica no es suficiente para valorar la prueba ni general, peor aún la de un coprocesado. Ya lo decía Jordi Ferrer, que entre las máximas de las experiencias, que es reglas para aplicar la sana crítica, está la que si un procesado no responde una pregunta, no se le debe creer porque está pensando en mentir y cosas así. Porque las reglas de las máximas de la experiencia es lo que tú generas conocimiento a través de la experiencia. Y resulta que en España una vez contaba, que hubo una persona que ante una pregunta se desmayó. Y el juez había dicho y condenó diciendo de que si se desmayó es porque le causó un shock y porque en realidad es culpable. Y él demostró científicamente que si se desmayó es porque no había desayunado y porque en el centro carcelario no había alimentación adecuada. Entonces, la valoración de la prueba tiene que ser más científica y para eso hay que analizar filosofía del derecho. No podemos dejar que arbitrariamente nos sentencien, den valor positivo o negativo a la prueba aportada. Tenemos que exigir que sea totalmente objetiva, totalmente racional. Entonces, la sana crítica ya no es suficiente. Al menos en la valoración de la prueba del coprocesado no lo es. Es necesario que el tribunal, que la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia cree estándares para las hipótesis provenientes del testimonio del coprocesado. Y que esos estándares nos publiquen y nos digan, señores abogados, aquí están, que es la única forma de ejercer una defensa técnica adecuada cuando conversemos con nuestros clientes y asumamos una posición. Porque prácticamente nos dejan en el limbo. Nos dejan a íntima convicción, a convencer al juez. Hay que convencerlo para que nos dé la razón. Y de eso no se trata. El juez, aunque no esté convencido,
si no pasa los estándares objetivos, debe dar el resultado que los mismos determinen. Les guste o no les guste, esto debe ser así. Eso es un derecho democrático y la motivación es un principio democrático que permite este tipo de cosas. Señores, tomado en cuenta de que la sana crítica no es suficiente, invito a ustedes a que en el tema del testimonio del coprocesado podamos analizar reglas de procedibilidad y de procedimiento para saber cómo y cuándo dar valor positivo a la voz del coprocesado. Es un trabajo que estoy haciendo, espero que pronto se termine y poderles ventilar ante ustedes, pero es algo que si nosotros, los que escribimos o los que litigamos, no lo ponemos en práctica, jamás los señores de arriba de la Corte Nacional o las Cortes Supremas de sus países se enterarán y jamás ellos podrán resolver este problema que los abogados que litigamos día a día lo sentimos. Señores, espero y haya sido un gusto muy fructífero para ustedes esta ponencia, para mí sí lo es. Agradezco a Latin Juris, agradezco a Damián Armijos, agradezco a toda la gente de Ecuador que está observando el video o que va a observarlo posteriormente. Agradezco a todos los amigos latinoamericanos, agradezco a la organización y este servidor estará compartiendo con ustedes cuantas veces ustedes así lo necesiten. Muchas gracias, buenas noches y quédate en casa.